señor Antonio Massintelli, representante regional para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señora Procuradora, señoras y señores procuradores estatales, estimados señores, estimadas señoras fiscales, procuradores, ministros de Justicia y jefes de delegación. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos decidido convocar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como a otros países observadores y amigos, para abordar conjuntamente el desafío que representa la delincuencia organizada transnacional para nuestros estados. Las organizaciones criminales que operan dentro de y entre nuestras fronteras constituyen una amenaza constante para la seguridad de nuestros ciudadanos, un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo social y una afrenta cotidiana para el orden legal de nuestras sociedades. La comunidad internacional ha construido gradualmente un andamiaje institucional y normativo cuyo propósito es complementar los esfuerzos que cada país lleva a cabo para combatir en el ámbito interno la actividad de la delincuencia organizada, propiciando una mayor cooperación en el ámbito externo. En el marco de Naciones Unidas contamos con convenciones modernas contra el narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas, contra la corrupción y contra la delincuencia organizada transnacional. En nuestro continente, en buena medida con base en los instrumentos de alcance global, adoptamos un plan de acción hemisférico contra la delincuencia internacional y creamos un grupo técnico en la OEA. Esos esfuerzos han permitido que aquellos países del hemisferio que no tenían leyes e instituciones dedicadas al combate a la delincuencia organizada, hoy cuenten con ellas. Y también han contribuido a fortalecer los esquemas de intercambio y cooperación de las fuerzas de seguridad de diversos países. No obstante, el embate de los grupos criminales se ha recrudecido, expandido y diversificado. Actividades de la delincuencia organizada que antes estaban aisladas, ahora son parte de estrategias más amplias y complejas de organizaciones de alcance transnacional. Por ello, resulta imperativo seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países. Esta reunión, convocada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, bajo el marco normativo de Naciones Unidas, permitirá un diálogo franco dirigido a fortalecer el intercambio de experiencias, la coordinación de políticas y el desarrollo de estrategias comunes para enfrentar con mayor éxito a la delincuencia organizada transnacional. El éxito de cada uno de nuestros países en el combate a las organizaciones criminales dependerá en buena medida de nuestra capacidad para actuar en conjunto a través de una cooperación más estrecha y eficaz. Nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos y enhorabuena por este evento. Toca el turno de la palabra a la ciudadana maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores. Doctor Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación. Embajador Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos. Distinguido señor Luigi Massintelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
excelentísimas señoras y señores procuradores, fiscales generales y ministros de justicia de los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos y de otros países invitados, distinguidos secretarios, subsecretarios del Ejecutivo Federal, estimados procuradores generales de justicia de los estados de la República Mexicana, apreciados funcionarios de las diversas dependencias del Gobierno Federal, apreciables representantes de organismos nacionales e internacionales, señoras y señores. Para el Gobierno de México constituye un honor ser el anfitrión de esta reunión continental dedicada a fomentar la confianza y la seguridad entre nuestros estados y nuestros ciudadanos. La nación mexicana es un ensamble de cultura que conforma la fuerza del espíritu de entrega, de trabajo, de amor a la patria, de hermandad entre los pueblos. El reconocimiento y la admiración por lo que somos en nuestra diversidad hace que nuestros corazones estén siempre abiertos para recibir a nuestros hermanos de otras latitudes. Por ello, es una distinción estar aquí el día de hoy para darles la más cordial bienvenida a nuestro país con motivo de esta reunión hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Nos reunimos para renovar nuestra fe en el diálogo, el entendimiento mutuo y en el futuro de nuestras acciones. Quiero agradecer el apoyo otorgado por la Organización de Estados Americanos para la celebración de este encuentro, especialmente a su Secretaría de Seguridad Multidimensional, así como reconocer la encomiable labor que lleva a cabo el Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Las grandes transformaciones del escenario mundial y regional nos obligan a realizar una reflexión conjunta respecto de las condiciones de seguridad en el hemisferio, desde una perspectiva renovada e integral que nos permita hacer frente a los nuevos desafíos. Hoy en esta reunión hemisférica vemos cómo el mundo globalizado en el que ahora vivimos propicia que factores como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, entre otros, se constituyan en nuevas, difusas y complejas amenazas que rebasan las fronteras nacionales y ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, por lo que se requiere de la cooperación de todos para enfrentarlas exitosamente. Amigos, actualmente nuestra región se encuentra en un momento decisivo. Las cada vez más complejas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional han trascendido la esfera de la seguridad pública para convertirse en una amenaza a la seguridad de nuestros países. Hemos convocado esta reunión ante la diversificación de sus actividades delictivas, la ampliación de sus vínculos con otras organizaciones transnacionales, el grado de sofisticación para ocultar las ganancias obtenidas a través del sistema financiero internacional. Una referencia especial merece la violencia ocasionada por la pugna de espacios para realizar sus actividades, especialmente en el caso de aquellas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que han provocado enormes esfuerzos para nuestros países con muy altos costos sociales y económicos a la hora de hacer frente a este problema. Estimamos prioritario impulsar la articulación y alineación de los esfuerzos hemisféricos contra la delincuencia organizada transnacional, así como el aprovechamiento de las sinergias obtenidas en los diferentes espacios de cooperación existentes sobre el tema, con miras a aprovechar de la mejor manera nuestras capacidades institucionales, contribuyendo a hacer más eficientes los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos para esta difícil tarea. Tenemos la necesidad de que la región se dirija hacia nuevos conceptos y un sistema de cooperación más ágil en la materia, que corresponda a las necesidades de todos los estados de nuestro continente. Para ello, en este encuentro, en donde nos reuniremos los procuradores y fiscales del continente,
tendremos la oportunidad de debatir sobre los aspectos tradicionales y novedosos de la cooperación en contra de la delincuencia organizada transnacional, intercambiando experiencias, analizando los retos, las necesidades, las estrategias e identificando oportunidades que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación y una mejor coordinación en este rubro, actuando bajo los lineamientos contenidos en el Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. Tengo la plena seguridad de que este encuentro emanarán propuestas novedosas que optimicen nuestras acciones para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, proyectos que podrían ser puestos a consideración en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, que tendrá lugar en el mes de abril. Atender el problema de la delincuencia sin duda requiere el trabajo decidido, coordinado y corresponsable de todos los países del hemisferio. Difícilmente puedo concebir la idea de una nación que se encuentre a merced de la delincuencia. Por ello es fundamental castigar a los delincuentes que amenazan la vida, la libertad, la salud y los derechos de nuestros ciudadanos, porque ninguna organización criminal es más fuerte y más poderosa que los estados del hemisferio. Señoras y señores, muy respetuosamente los invito a quienes combatimos a la criminalidad a que honremos nuestra alianza contra la delincuencia organizada transnacional para que a través de la suma coordinada de esfuerzos y la puesta en marcha de acciones y proyectos de coordinación específicos, nuestros gobiernos dispongan de más y mejores instrumentos para hacerle frente a este flagelo. Estoy segura de que en el marco de Estados democráticos de derecho, a los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida en materia de seguridad, se sumarán a la voluntad, la convicción y el compromiso de todos nosotros a lo largo de nuestros trabajos. Tenemos valores y principios comunes, donde el ser humano es el centro de nuestros afanes y el mayor compromiso de nuestros gobiernos para brindar seguridad, paz y justicia a nuestros ciudadanos. Estos son los valores que animan la labor del gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón en México. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente y por favor, siéntanse en su casa. Hace uso de la palabra el señor Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Excelencia Maestro Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República. Embajadora Patricia Cantellano Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores. Embajador Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de las Organizaciones de Estados Americanos. Distinguidos jefes de delegaciones, señores y señoras. Ante que todo, que me permitan transmitirle a todos ustedes los saludos del Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el embajador Yuri Fedotov, y sus augurios más sinceros para una fructífera reunión. Hace justo algunas semanas, el embajador Fedotov, presentando en Nueva York los avances de la nueva Task Force de las Naciones Unidas sobre crimen organizado y narcotráfico, subrayaba una vez más que el crimen organizado y el narcotráfico constituyen
hoy en día una amenaza real y concreta a la estabilidad y al desarrollo democrático y balanceado de algunas regiones del mundo. Frente a un crimen organizado cada vez más poderoso, gracias a su capacidad de crear nuevos mercados, diversificar su oferta de bienes y servicios, superar fronteras y desarrollar alianzas gracias a una serie de redes siempre más difíciles a detectar, investigar y llevar a la justicia, hay seguramente que redoblar los esfuerzos, tanto a nivel nacional que internacional. Los instrumentos para hacer frente a esta amenaza global están dados, hay solamente que aprovecharlos. Los instrumentos de las Naciones Unidas en materia de droga, corrupción, delincuencia organizada, terrorismo, marcan la pauta a nivel planetario de los acuerdos y estrategias regionales, como aquella aprobadas por la OEA en materia de corrupción, crimen organizado, fabricación y tráfico de armas, violencias contra las mujeres, terrorismo, solamente para mencionar algunos de esos fundamentales instrumentos hemisféricos. Pero también los esfuerzos internacionales y regionales tienen que sustentarse en el cumplimiento de esos instrumentos, ofrecidos para cada uno de sus miembros. Aquí también los instrumentos ya existen y aquí también hay solamente que aprovecharlos. Hace justo 2 días, el informe para 2011 de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU informaba sobre las misiones llevadas a cabo por la JIFE en 2011. En las Américas, la Junta realizó visitas a Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México. Y respecto a México, la misión de la Junta resaltó las nuevas y contundentes medidas legislativas para la fiscalización de los precursores, la intensificación de la cooperación jurídica y judicial con los países de América Latina y Norteamérica, la debilitación de las organizaciones criminales por la fuerza del Estado, las importantes inversiones en la reducción de la demanda desde 2008, así como la cooperación con las Naciones Unidas para detectar más ciertamente la extensión de los cultivos ilícitos. Y en materia de cumplimiento de tratados, quisiera también resaltar la importancia del desarrollo de los mecanismos de evaluación entre los países, ya establecidos por los Estados miembros de las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y actualmente y en fase de pilotaje en la Convención de Palermo. Los Estados de las Américas y la OEA tienen en ese sentido un papel fundamental para impulsar mecanismos novedosos y al mismo tiempo respetuosos de las prerrogativas nacionales, y así beneficiarse mutuamente, conjugando los intereses nacionales en un verdadero esquema de cooperación regional e internacional. Señor Presidente, estimados embajadores, amigos, estoy seguro que el terrible precio que el crimen organizado está haciendo pagar a todos los ciudadanos del hemisferio, que la sangre de tantos servidores públicos, de los policías, de los fiscales y jueces, de tantas víctimas inocentes, no será derramado en vano, sino que servirá para fortalecer las instituciones, para reescribir el contrato social, para construir un futuro en donde la seguridad y la justicia sean los pilares de una sociedad más solidaria, más abierta y más justa. Gracias. Toma la palabra el señor embajador Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos. Presidente, Procuradora, Canciller, Secretario de Gobernación, distinguidos invitados.
En nombre del secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor José Miguel Insulza, quisiera felicitar muy especialmente al presidente de los Estados Unidos mexicanos, el señor Felipe Calderón, a su Procuradora General de la República, la señora Marisela Morales, y a su Secretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora Patricia Espinosa, por la excelente iniciativa de reunirnos en esta ocasión para avanzar hacia una mayor y mejor coordinación de nuestros esfuerzos hemisféricos contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus expresiones. Quisiera agradecerles en particular por habernos invitado a ser socios y coparticipantes de esta reunión. La OEA se ha preocupado de avanzar en el combate de la delincuencia organizada transnacional desde hace varios años atrás y nos complace compartir nuestra experiencia y nuestras capacidades en la materia, a efecto de consolidar los diálogos que se realizan en esta reunión, así como para apoyar las acciones de que en ella resultan. Estoy convencido de que fortaleciendo y juntando nuestros esfuerzos estaremos en condiciones finalmente de imponernos sobre ese adversario común a fin de garantizar plenamente la seguridad ciudadana y la paz hemisférica, así como para preservar la sustentabilidad democrática y el imperio del Estado de Derecho en la región. La delincuencia y la violencia son hoy en día las principales amenazas a la seguridad de nuestros estados. En 2010, último año para el cual el Observatorio Hemisférico de la Seguridad de la OEA dispone de datos oficiales, más de 357,000 personas murieron de manera violenta de todo el continente. Durante este año, alrededor de 200 millones de personas de América Latina y el Caribe, alrededor de un tercio de todos los habitantes de la subregión, fueron víctimas de un delito, entre ellos más de 2/3 de todos los secuestros del planeta. Los datos oficiales indican que el número de homicidios dolosos en 2010 ascendió a casi 150,000 casos. Y 75% de estos homicidios se cometen con armas de fuego, lo que señala un desafortunado liderazgo para las Américas, siendo el continente americano la región del mundo en la que se cometen más homicidios por armas de fuego. La delincuencia organizada transnacional es una gran medida responsable de esta situación, por ser el motor principal del tráfico ilícito de drogas, de armas, de la trata y tráfico ilícito de personas. En todas las esferas en que actúa, genera situaciones que afectan la salud, la integridad física, el patrimonio, la libertad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos y pone en riesgo la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en nuestra región. En muchos de nuestros estados, la delincuencia organizada amenaza importantes áreas de actividad económica, como el turismo, la producción agraria, y llega a afectar el control territorial del Estado, dejando zonas geográficas enteras en manos de bandas criminales, las cuales tienden a alterar los procesos institucionales democráticos y actúan como agentes corruptores de instituciones públicas y privadas. El control de organizaciones criminales sobre varias comunidades o zonas geográficas más amplias dificulta, impide o, como en algunos casos, sustituye la acción de las instituciones públicas y representa una amenaza cumplida a la gobernabilidad y sostenibilidad democrática. De la misma forma, la participación de estas bandas criminales en procesos electorales, amenazando o incluso asesinando candidatos, y en muchos casos imponiendo a sus propios candidatos, es una expresión más del riesgo que impone la delincuencia organizada sobre la preservación de nuestras instituciones democráticas. La corrupción, producto de actividades delincuenciales, contamina tanto el sector público como el sector privado y contribuye a desprestigiar a estas instituciones. Sabemos que alrededor de un
tercio de los habitantes de América Latina y el Caribe fueron víctimas de algún delito. Esta fría estadística no debe, sin embargo, ocultar una realidad mucho más dramática. El costo humano, el costo socioeconómico, el costo político de la delincuencia y la violencia son un grave freno para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades y son un desafío para el fortalecimiento institucional de nuestros estados. De hecho, la delincuencia organizada dificulta el cumplimiento de las obligaciones del Estado, en particular de proteger a sus poblaciones y de ser un catalizador económico a nivel nacional e internacional. Al contrario, tiende a producir mayor pobreza y desigualdad, muertes, corrupción, migraciones descontroladas, disminución de la inversión y pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Destruirlo no solo es un imperativo socioeconómico y político, es un imperativo moral. Debemos entender que el combate a este flagelo es combatir lo más negativo de la naturaleza humana y promover valores de respeto, bienestar y convivencia pacífica. Nuestros estados se han comprometido a avanzar a la consolidación de una respuesta hemisférica efectiva y sostenible contra la delincuencia organizada transnacional. Nuestros pueblos han expresado la necesidad y la voluntad de avanzar hacia el mejoramiento de su seguridad cotidiana. Colegas, debemos dedicar a esta reunión a todas las víctimas de este flagelo y a todos aquellos que han obrado por combatirlo. Estamos en un momento crítico para consolidar nuestros esfuerzos colectivos, generar consensos e implementar acciones coordinadas. No podemos trepidar si los resultados parecen pequeños. Esta lucha debe ser progresiva y a cada paso que demos será un paso adelante en el fortalecimiento de nuestras capacidades para enfrentar dedicadamente las amenazas de la seguridad de nuestra región y particularmente la delincuencia organizada transnacional. Nuestros logros ya son varios, pero el camino sigue siendo largo. Estoy convencido de que la creación de sinergias y el fortalecimiento de vías efectivas de cooperación hemisférica son nuestra vía de escape. No permitimos más que la delincuencia organizada transnacional amenaza a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos y unamos para avanzar en un mejoramiento de la seguridad pública en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, señor embajador Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, estimado doctor Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, embajador Néstor Méndez, presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, estimados colaboradores, secretarios, Procuradora General de la República, señoras y señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, muchísimas gracias por estar esta mañana en este importante foro. Señoras y señores procuradores y ministros de Justicia de la región, muy distinguidos representantes de organismos internacionales, distinguidos invitados especiales, muy estimados colaboradores, señoras y señores. Me es muy satisfactorio estar aquí con ustedes en esta reunión hemisférica de alto nivel contra la delincuencia organizada transnacional. Saludo a todos los fiscales, a todos los ministros de Justicia del continente que hoy nos acompañan, a los funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a los señores embajadores, a todos los invitados de organismos y mecanismos de cooperación internacionales. Todos ustedes sean
muy bienvenidos a México. A lo largo de nuestra historia como naciones independientes, los países de América hemos enfrentado enormes desafíos y hemos trabajado también intensamente para superarlos. Hemos luchado por forjarnos regímenes democráticos e instituciones que cumplan con el deber elemental de cualquier institución del Estado, que es garantizar la justicia y la seguridad para los ciudadanos, el respeto a sus derechos elementales. Hoy el mundo entero, y particularmente nuestro continente americano, enfrenta el reto enorme que representa el crimen organizado transnacional. ¿Qué entendemos por ello? Déjenme esbozar, si no una definición, un concepto que hemos venido moldeando a través de nuestra experiencia en el combate al crimen organizado en nuestro país. El crimen organizado, la delincuencia organizada, es él o los grupos delincuenciales que a través de la violencia o la amenaza buscan apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad o de una región. Es decir, se trata de grupos que a través de un elemento esencial que es el control territorial, el control de una región, de una ciudad, de un poblado, de un estado, buscan precisamente a través de medios obviamente ilícitos y violentos, a través de la violencia misma o la amenaza de violencia, apoderarse de las rentas, es decir, de las ganancias, primero las ilícitas y luego las lícitas de una comunidad. ¿Cómo se da este proceso que hoy está viviendo nuestra región y que se ha acelerado en la última década y media? El crimen organizado va desplegando una estrategia territorial de control, es decir, va mostrando y marcando su presencia en territorios crecientes en la medida en que se le permite avanzar territorialmente. Llega a un lugar, se asienta y a través de la intimidación o la cooptación, lo que llamamos a través de la ley de plata o plomo, se apodera de la autoridad de ese lugar, es decir, toma el control de la vida comunitaria, sustituyendo, reemplazando y, por desgracia, en el peor de los casos, utilizando a la propia autoridad legalmente constituida. Una vez que logra eso, hace lo que cualquier grupo criminal organizado ha hecho en el último siglo, cualquier mafia. Lo mismo en Italia, lo mismo en Chicago, lo mismo en Miami de los 80s, lo mismo en Somalia ahora mismo, en muchísimas partes, que es tomar el control de esas vidas y empezar a asumirse como el dueño de la plaza, el jefe de la plaza, el jefe de la ciudad. Una vez asumido como jefe de plaza un criminal o un grupo de criminales, comienza a establecer su propia regla de criminalidad sobre otros grupos delincuenciales, es decir, comienza a cobrar renta a otros criminales para permitirles hacer sus actividades delictivas en ese lugar. Al que roba automóviles se le cobra cuota, al que vende alcohol adulterado se le cobra cuota, al que es tratante de personas se le cobra cuota para seguir operando ahí. Pero luego, más allá de esta falacia, a mi juicio, o por lo menos esta presunción de que existen ciertos códigos entre los criminales, la verdad es que más pronto que tarde los criminales pasan del control de las rentas ilícitas al control de las rentas lícitas y en consecuencia comienzan a extorsionar ya no solo a quien tiene un centro nocturno ilegal con trata de personas, sino a quien tiene un establecimiento legal y a plena luz del día. No solo al que opera una gasolinera que vende gasolina robada, en nuestro caso a Pemex, sino al de la gasolinera de enfrente que vende gasolina totalmente lícita. Y de esta manera el crimen organizado absorbe las rentas y de hecho sustituye al Estado. Yo tengo una metáfora, si de acuerdo con los libros o las teorías que todavía alcancé a aprender en la Escuela de Derecho, lo que define al Estado son algunos elementos esenciales. Por ejemplo, el monopolio de la fuerza pública
llega un momento en que los criminales son quienes tienen el monopolio de la fuerza en ese lugar. Si lo que define al Estado es el monopolio de la recolección de impuestos, son los criminales los que verdaderamente recolectan impuestos en un lugar. Si lo que define al Estado es el diseño e imposición de una sola ley, son los criminales los que van poco a poco imponiendo sus leyes. Por eso, si una región o una comunidad permite que prevalezca ahí el crimen organizado, casi por definición, la autoridad legítima en ese lugar o región le ha cedido el lugar o probablemente ha desaparecido. De ese tamaño es, pues, el fenómeno que hoy se discute y de ese tamaño es el riesgo, dado que el crimen organizado representa el mayor desafío al Estado, creo que en este momento en el mundo y en particular en nuestro adolorido continente americano. La criminalidad y la violencia, pues, constituyen la principal amenaza para los regímenes democráticos que hemos construido en nuestra región continental con un gran esfuerzo y con un enorme sacrificio. Y por esa razón, todos los países debemos ser un frente común para poner un alto a ese enemigo que no reconoce fronteras. Perseverar en la lucha para combatir a los criminales con todo el peso de la ley, no solo porque así lo exigen los ciudadanos, no solo porque así lo mandatan nuestras constituciones, sino porque también es la única manera de superar este flagelo con todos los costos que implica. Estoy convencido, y me parece una verdad tautológica, que los ciudadanos merecen vivir libres de violencia y en paz, y eso significa vivir libres de los criminales y la delincuencia organizada. Merecen vivir fuera de la impunidad criminal y convivir en la tranquilidad que solo la justicia y el derecho establecido y cumplido por el Estado pueden dar. En México estamos enfrentando este enorme desafío con determinación a través de una estrategia que tiene básicamente tres componentes principales, o que resumiría sus líneas en tres componentes principales, a los cuales me quiero referir muy brevemente. Primero, estamos enfrentando y sometiendo a los criminales. Y lo estamos haciendo con las herramientas que nos da la democracia, dentro de la ley, con apego al respeto a los derechos humanos. En ningún punto del país se ha, por ejemplo, cancelado o suspendido en ningún momento las garantías individuales o se ha establecido en lo absoluto un estado de excepción. Hemos combatido a la criminalidad con las reglas de la democracia y en el marco de un Estado de Derecho. Y para darnos una idea de la magnitud del esfuerzo que ha hecho México, voy a dar algunos datos, por lo pronto dos. Uno, en 2009, la Procuraduría General de la República publicó una lista de los 37 criminales más buscados y más peligrosos de todo el país. 2 años y medio después, de esos 37, 22 han sido capturados la gran mayoría de ellos, algunos han fallecido resistiéndose a la operación de arresto, pero con lo cual hemos ya avanzado en más de la mitad de los objetivos que nos habíamos planteado para combatir a los criminales. El segundo dato, por ejemplo, es el tamaño por un lado, de la estructura económica y de la capacidad operativa, pero también del daño que se le ha infringido a esa estructura operativa. Y entre muchos solo tomo un dato. En 5 años de mi administración hemos decomisado 562 aeronaves en nuestro país. Es decir, un esfuerzo importante que ha debilitado y vulnerado fundamentalmente las estructuras criminales. Sin duda, pues, al enfrentar de manera decidida la amenaza del crimen organizado transnacional, México está haciendo la parte que le corresponde para fortalecer la seguridad de este hemisferio. Segundo, estamos fortaleciendo a nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Este punto de la estrategia, aunque no es tan visible como el primero, es mucho más importante que el primero. Es decir, más que combatir a los criminales, la parte fundamental, la que construye futuro institucional, es fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Las agencias encargadas del cumplimiento de la ley, sin las cuales no puede haber Estado de Derecho.
Y para ello hemos tomado varias acciones. Por ejemplo, déjenme platicarles en el ámbito federal. Estamos reconstruyendo la Policía Federal. Cuando llegué a la oficina de la Presidencia había más o menos 6,000 policías a nivel federal, federales preventivos. La gran mayoría eran fundamentalmente policías de caminos, es decir, no estaban habilitados o preparados o capacitados para hacer las tareas de combate a la criminalidad plena. Y ahora tenemos 36,000 elementos, la gran mayoría de elementos muy jóvenes, una buena parte de ellos elementos graduados, casi 10,000 de ellos jóvenes graduados de universidades, que no están en una patrulla, en una esquina, sino están haciendo labores de colección de datos, de información y de inteligencia, que nos ha permitido superar extraordinariamente las capacidades que teníamos y claramente superar las capacidades de inteligencia y operación de la criminalidad. Y lo mismo hemos hecho este esfuerzo de escalamiento de capacidades de inteligencia en las Fuerzas Armadas y lo estamos ahora haciendo en la Procuraduría General de la República. Se trata, pues, en este caso, por ejemplo, de la Policía Civil, de una nueva generación de policías profesionales, honestos, comprometidos, que cuentan con la tecnología más avanzada del mundo. Nos propusimos crear, por ejemplo, la Plataforma México, una gran base de datos que pudiera reunir, por ejemplo, huellas dactilares, placas de automóviles, partes de policía, fotografías de policías, expolicías, reclusos, modus operandi, reportes de tránsito, en fin. Hoy la Plataforma México, a pocos años de haber sido creada, tiene ya más de 500 millones de datos, con lo cual nos ha permitido operar, por ejemplo, y nos está dando una capacidad de escalamiento en la investigación criminal. Por ejemplo, los causantes de este brutal, absurdo, estúpido atentado contra el Casino Royal en Monterrey fueron precisamente capturados, en su mayoría, precisamente a través de datos que estaban en Plataforma México. Y, por otra parte, este proceso de fortalecimiento institucional lo estamos siguiendo a través de lo más importante, que es el elemento de confianza de los agentes de cumplimiento del orden público. A nivel federal, además del proceso constante que llevan las Fuerzas Armadas de depuración y control de confianza entre sus elementos, particularmente entre sus mandos, a nivel federal ya está casi el 90% de los integrantes, tanto de Policía Federal como de la Procuraduría, han pasado por exámenes de control de confianza. Y a nivel de las entidades federativas, donde ciertamente no es nuestra jurisdicción, sino jurisdicción de los gobernadores, más del 50% de los mandos han pasado por control de confianza y va avanzándose más lento a nivel operativo, donde está el 21% de los mandos de los elementos operativos han pasado por control de confianza. Y tercero, el componente más importante, todavía más importante que el de fortalecimiento institucional y obviamente más importante que el del combate a los criminales, aunque otra vez mucho menos espectacular que los anteriores, es la reconstrucción del tejido social. Nuestras sociedades en América, particularmente en América Latina, son, por fortuna, sociedades muy jóvenes. En México, la mitad de los mexicanos tienen 26 años o menos, con lo cual nos da un potencial social y económico extraordinario, un bono demográfico que verdaderamente encierra la posibilidad de nuestro desarrollo. Sin embargo, también lleva implícito el riesgo de que las estructuras estatales, los gobiernos, a lo largo ya de mucho tiempo, han sido incapaces de ir proveyendo las oportunidades que los jóvenes necesitan, oportunidades de educación, oportunidades de esparcimiento, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo. Y también por fenómenos asociados no solo a migración externa, sino fundamentalmente migración externa, recomposición de las sociedades, cambios en el núcleo familiar, etcétera. También hemos ido viviendo un proceso de transformación en nuestras sociedades, con una transformación en los valores, por ejemplo, o una pérdida de centralidad de algunos valores elementales. ¿Qué hay que hacer, pues, en materia de reconstrucción del tejido social? Necesitamos forzosamente, por una parte, proveer de manera acelerada de oportunidades a esos jóvenes y adolescentes,
y por la otra reconstruir también de manera decidida los valores sin los cuales una sociedad no puede repeler por su propia naturaleza a la criminalidad. Valores de respeto a la vida, de respeto a sí mismo, de respeto a los demás, de respeto al trabajo como único medio de salir adelante, de respeto a la legalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo para reconstruir el tejido social en materia de oportunidades? Por una parte, hemos trabajado muy fuertemente para darle oportunidades educativas a los jóvenes. En estos 5 años hemos construido desde cero, Greenfield, como se dice en otros países, en otros idiomas, 105 universidades nuevas, universidades tecnológicos superiores, en fin. Y estamos llegando a la cifra de 1,000 nuevos bachilleratos. Y aparte de ello, estamos ya este año, si en el año 2000 había 2 millones de becas para jóvenes o niños mexicanos, un apoyo económico para que sigan estudiando, este año llegaremos a 8 millones de becas. Eso quiere decir que más de la mitad de los jóvenes en los bachilleratos públicos tienen una beca del gobierno federal. ¿Qué ha generado esto? Ha generado, entre otras externalidades positivas, aparte de darle oportunidades a muchos jóvenes, ha generado, por ejemplo, que hoy se estén graduando en México más de 110,000 ingenieros cada año. Es decir, más ingenieros ahora en México cada año que en Alemania, o que en Inglaterra, o que en Canadá, más del doble que Brasil, por ejemplo, aunque tiene el doble de nuestra población. Y si medimos ingenieros por cada 100,000 habitantes, es casi el doble de ingenieros que los que se gradúan en los propios Estados Unidos. Eso nos está dando un potencial además enorme en materia económica y científica. En materia económica, por ejemplo, que ha hecho que México avance ahora a ser el 5º exportador más importante del mundo en automotriz. En materia científica, que hoy ingenieros mexicanos estén diseñando, por ejemplo, la turbina de General Electric del Airbus 380, el avión más grande del mundo. O un reportaje muy interesante que vi ayer, por cierto, que hay 30 ingenieros mexicanos trabajando en el centro de investigación nuclear más avanzado del mundo, a, 70 metros bajo tierra entre la frontera de Suiza y de Francia. En fin, ese es un ejemplo de cómo estamos tratando de proveer oportunidades. Por supuesto que esto no es suficiente y tenemos que ampliar aún más ese esfuerzo. Lo hemos hecho en materia de salud, estamos alcanzando ya la cobertura universal de salud. En el año 2000 solo 45 millones de mexicanos tenían garantizado un seguro médico de alguna forma de cobertura. Hoy ya son 106 millones de mexicanos, con lo cual estamos alcanzando cobertura universal de salud, médico, medicinas, tratamiento y hospital para quien lo necesite, incluyendo, por ejemplo, en algunas enfermedades más complejas como cáncer, tratamiento y medicinas gratuito hasta los 18 años, o en el VIH-Sida, por ejemplo, que es medicinas gratuitas y tratamiento en México para cualquier paciente. En fin, estos son los componentes de la estrategia. Ahora, yo quisiera referirme a esta amenaza a las instituciones que es el crimen organizado y qué hacer frente a él, porque ningún país puede hacer frente solo a este problema. No se puede con acciones individuales combatir y menos terminar con una amenaza que es organizada y transnacional. ¿Qué necesitamos? En particular, creo que debemos poner atención a diversos temas. El primer tema, obviamente, es el tráfico y el consumo de drogas. Para mí es importante subrayar que nosotros entendemos claramente que no es lo mismo narcotráfico que crimen organizado. Obviamente están vinculados. De hecho, la expansión territorial de los criminales se da en gran parte en razón de la droga, es decir, mientras América Latina fue un exportador neto de drogas hacia Estados Unidos, la logística de los criminales era una logística de exportación y transporte y se concentraba en fronteras y en rutas. En la medida en que nuestros países en América Latina comienzan a tener un ingreso per cápita mayor, merced al desarrollo y al crecimiento que afortunadamente estamos teniendo, también comenzamos poco a poco a volvernos en parte consumidores. Y aunque es mínima la proporción del consumo en nuestros países respecto del consumo en Estados Unidos, el hecho es que eso ha dado lugar a una estrategia de expansión de la droga a través del narcomenudeo. Es decir, estamos pasando del narcotráfico
al narcotráfico más narcomenudeo. ¿Y eso que implica? Una lógica totalmente distinta. Por ejemplo, el narcotraficante busca controlar una ruta y una aduana y sobornar a un agente aduanal en el país de importación, es decir, en el propio Estados Unidos. El narcomenudista, en cambio, lo que busca no es una ruta, sino busca un territorio para vender, cosa que hace cualquier minorista en el mundo. Lo mismo venda lavadoras que chiclets o que refrescos de cola o que cerveza. Necesita puntos de venta y controlar esos puntos de venta territorialmente. Por eso hemos sufrido en la década y media una expansión territorial de estos grupos, los cárteles sobre todo. Y en esa expansión territorial, por cierto, si antes las rutas no se cruzaban, claramente en México había una ruta en el Golfo y otra ruta en el Pacífico, en la búsqueda del control territorial hay un cambio hasta de geometría analítica, si me permiten, hay una dimensión más, pasamos de la línea a la superficie, y esa expansión territorial es lo que provoca el choque de los grupos, y en el choque de los grupos está la violencia de los grupos. Una violencia despiadada porque cada grupo quiere un comportamiento monopólico en su región. Y la manera de sostener el monopolio es precisamente chocando contra otro grupo de manera violenta. Cuando vemos las competencias que hay aún en los mercados legales, por ejemplo, cuando había botellas de leche que se dejaban frascos de cristal en las casas, si un distribuidor veía botellas de su competencia en una casa, las tomaba y las destruía. Y llegaba a esa casa O lo mismo ocurre en las empresas de gas butano, como conocen en otras partes, ¿no? Si llega un distribuidor y encuentra el cilindro de la competencia, va, lo toma y se lo lleva y lo destruye. O si es una empresa refresquera o cervecera, llega a una tienda y le dice, yo te regalo el refrigerador, pero aquí solo vendes mi cerveza, ¿no? Y llega la otra y dice, pues yo te pongo el estadio, pero aquí solo vendes la mía, y así se... Imaginen ustedes con armas y con poder. Eso es un poco, quizá metáforas inadecuadas, pero pueden ser ilustrativas, lo que yo observo, este cambio del modelo de negocio. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este tema del tráfico y el consumo de drogas? No es sinónimo de crimen organizado. Cuando el crimen organizado ya está en un lugar, entonces controla todo, insisto, todas las rentas, las ilícitas, las que nos preocupan además por su bestialidad, el tráfico de personas, el reclutamiento de estas jovencitas de 13, 14 años para prostituirlas, el tráfico de migrantes, y si el migrante no paga, se le asesina, el tráfico de mercancías ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es precisamente la dimensión del crimen organizado. Y obviamente la amenaza sobre el ciudadano de trabajo, la extorsión, el secuestro. Me asombraba este dato, que 2/3 partes del secuestro en el mundo son nuestra región. Creo que este debilitamiento de la autoridad que también provoca el crimen organizado da pie a este comportamiento. Entonces, las drogas no son sinónimo de crimen organizado, el narcotráfico no es sinónimo de crimen organizado, pero sí hay un punto poderoso. Explica el narcotráfico gran parte de la expansión de los criminales, primero, y segundo, más allá de los negocios distintos a las drogas, el narcotráfico, por supuesto mucho más que el narcomenudeo mismo, es la renta número 1 del crimen organizado. Es decir, el suministro de dinero y de recursos a los criminales proviene, en nuestra región al menos, fundamentalmente del narcotráfico todavía hacia la economía más consumidora del mundo, que es Estados Unidos. Un mercado que se puede calcular, según distintas metodologías, que puede ir desde los 20,000 millones de dólares hasta los 60,000 millones de dólares, según el caso, tan solo hablando de la repercusión en nuestro México. Los cambios que hemos hecho en lavado de dinero, por ejemplo, nos han permitido reducir el dinero que fluía de nuestros bancos hacia Estados Unidos en dólares, por ejemplo, y que no tenía una explicación sensata. A partir de que pusimos restricciones en el manejo de dólares, bajó de 15,000 millones de dólares hace 3 años a 4,000 millones de dólares el año pasado. Entonces, pero ese es el tamaño del problema. ¿Qué debemos hacer entonces? Como he señalado en muchos foros, la clave es perseverar y tener éxito en la reducción del consumo de drogas. Es decir, es una ecuación elemental de carácter económico. De un lado de la ecuación es la demanda, del otro lado de la ecuación es la oferta. Y la variable que cambia es el precio. Si uno reduce la oferta, como lo estamos haciendo combatiendo a los criminales, pero no se reduce la demanda, lo único que va a ocurrir es que se incremente el precio. Por esa razón es fundamental que se reduzca la demanda en los países consumidores que proveen
el flujo de dinero. Ahora bien, si se da como una restricción dada, que no es ha bajado la demanda, en el caso de algunas drogas sí, en el caso de cocaína, por ejemplo, un poco, pero ha subido notablemente en el caso de otras que son metanfetaminas. Si tomamos entonces ese dato, algo tenemos que cambiar en la reducción del consumo de drogas. Ahora bien, si la reducción no es posible, al menos en la dimensión que se necesita, o si para un país, un Estado, no es su objetivo de política pública, que puede ser una decisión discutible, pero respetable, lo que hay que urgentemente reducir por lo pronto es el flujo de dinero a nuestros países. ¿Por qué razón? Porque sin ese flujo de dinero, hace rato que hubiéramos terminado la tarea de someter claramente a los criminales. Pero mientras haya esas cifras exorbitantes de dinero fluyendo hacia México, hacia Centroamérica, hacia el Caribe, hacia América del Sur, la tarea de combate al crimen organizado se vuelve una tarea lenta, peligrosa y muy larga. Es decir, tenemos que cortar una fuente de financiamiento interminable si no queremos que esta lucha también se vuelva interminable. ¿Cómo puede cortarse esa fuente de financiamiento interminable? Obviamente a través de políticas mucho más eficaces en materia de lavado de dinero, con tecnología de investigación financiera de la cual muchos de nuestros países carecemos, con controles que deben asumirse donde nace el dinero, o también a través de políticas públicas que reduzcan sensiblemente el flujo de dinero que proviene a las organizaciones criminales. Es decir, si no se reduce el consumo de drogas en los países consumidores, la clave es buscar y encontrar alternativas de política pública que permitan reducir las estratosféricas ganancias económicas que obtienen los criminales de ese mercado negro. Es obligación de todos, pero fundamentalmente de quienes consumen la droga y proveen ese dinero, de encontrar la manera de cortar esa fuente de financiamiento y buscar todas las opciones de política pública posibles, incluyendo opciones de política pública alternativas que eviten que el mercado negro de drogas siga siendo el origen del dinero y, en consecuencia, el origen de la violencia y de la muerte en América Latina y en el Caribe. Ahora bien, más allá del debate de drogas, más allá de la búsqueda de mecanismos alternativos para reducir el flujo, incluyendo la exploración de alternativas de mercado o regulatorias, el hecho es que, independientemente del combate a las drogas, el combate al crimen organizado en sí mismo, en cualquier escenario, tiene las mismas características esenciales. Es decir, en cualquier escenario de política pública de drogas, ¿qué hay que hacer? Combatir a los criminales, depurar y fortalecer las instituciones y reconstruir el tejido social. En cualquier escenario necesitamos eso. Y en esa razón está la perseverancia de una estrategia que sabemos que es de largo plazo. El segundo tema es el tráfico de armas. Hay estudios, esto es muy importante y no lo habíamos observado honestamente en su justa dimensión. En mi gobierno estamos haciendo un estudio, y yo invito a todos los países a hacerlo, que recaba la información académica de la disponibilidad de armas con respecto al número de homicidios. Es decir, hay estudios muy acabados que demuestran que la disponibilidad de armas en una región tiene una correlación positiva, obvia yo diría, con el número de homicidios en esa región. Por ejemplo, no entraría a detalles de econometristas, pero el hecho es que después de una guerra civil, por ejemplo, en una región o en un país de África, la presencia de homicidios en ese país se mantiene durante X número de años. Lo mismo ocurrió en El Salvador después de la guerrilla o en otras partes donde se ha presentado, en Guatemala. Es decir, la presencia extraordinaria de armas en un momento determinado de tiempo explica en una parte, y yo diría en una muy buena parte, el número de homicidios que ocurren en esa región. ¿A qué punto voy? Hay estudios, pues, a nivel internacional que demuestran que cuando en un país o en una región existe un incremento excepcional en la disponibilidad de armas, como ocurre, con alguna guerra civil, la disponibilidad extraordinaria produce un incremento significativo sobre los niveles de violencia y sobre los homicidios en la región, incluso varios años después. Esto es lo que está, se los aseguro, ya
demostrado por varios analistas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nuestro problema? En mi opinión, y antes de comentarlo, quiero agradecer mucho el apoyo que hemos recibido de la administración del presidente Obama, de la cooperación con la propia Embajada de Estados Unidos en México para el combate a este flagelo, creo que sin precedentes. Además, sí debo decir, porque es mi deber, lo que consideramos una hipótesis poderosa, y es que la decisión que se tomó en la anterior administración en Estados Unidos de no prorrogar la legislación que prohibía la venta de armas de asalto, digamos la llamada Assault Weapons Ban, que estableció el presidente Clinton y que no se prorrogó bajo la administración del presidente Bush, prohibía esta legislación que se vendieran armas de asalto en el mostrador, en las armerías de Estados Unidos. Al expirar la Assault Weapons Ban en 2004, provocó un incremento notable de armas y de venta a nuestra región. Nosotros tenemos detectado que en el lado americano, en la frontera con México, hay cerca de 8,000 armerías, tan solo en las ciudades fronterizas o en los estados fronterizos. Eso significa, amigas y amigos, que hay una armería, por cada Walmart en esas ciudades, hay 9 armerías por cada Walmart. Y nosotros estamos viendo esa repercusión. Si ustedes observan, hay una correlación muy clara en una serie de tiempo, entre la expiración de la Assault Weapons Ban y el incremento de armas y de violencia también en México, en Centroamérica y en otras partes. Es decir, es una tendencia creciente no solo en nuestro país, la tendencia creciente de muerte en Guatemala, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, corren prácticamente al mismo tiempo hacia arriba y tiene que ver en parte con esta disponibilidad extraordinaria de armas, que en este caso no los da una guerra civil, sino las da un cambio regulatorio en Estados Unidos. ¿Qué vemos nosotros? Tan solo en los últimos 5 años hemos decomisado a los criminales 140,000 armas, de las cuales 84,000 son rifles de asalto. Son AR-15, son AK-47, ciertamente no todas de manufactura americana, pero más del 80% de ellas demostradamente vendidas en armerías americanas. Y no solo eso, yo recuerdo el anterior vicepresidente de Colombia, un periodista, me decía, nosotros estábamos muy preocupados en Colombia el día que encontráramos que la guerrilla, por ejemplo, tuviera fusiles Barrett, de esos que tienen un poder destructivo inmenso, que penetran blindajes, que tienen un largo alcance de tiro, etcétera, etcétera. Y afortunadamente no nos hemos encontrado ninguno. Le digo, oiga, compa, pues nosotros llevamos como 240 Barretts decomisados. Lanzamisiles, no sé cuántas granadas, 12,000 granadas o algo así. Casi 10 millones de cartuchos en 5 años. Con lo cual, amigas y amigos, estamos ante un tema estructural que como países, amigos, socios, tenemos que enfrentar también conjuntamente. Perdón que me extienda en este punto. Por último, el asunto al que me quiero referir, 2 asuntos más. Primero, el lavado de dinero. Aquí en esta reunión hemisférica tenemos que afinar la puntería en materia de combate al lavado de dinero. Es una tarea pendiente para todos. El día en que logremos cortar el flujo de dinero, estamos al otro lado de la lucha contra el crimen organizado. Y el flujo de dinero es a través de políticas públicas que deben quizá discutirse en todas sus pros y sus contras, por supuesto, pero también a través de controles financieros sobre el lavado de dinero en nuestros países. Eso implica, pues, una tarea indispensable. Hay que hacer un frente común contra el lavado, porque el dinero, como dijera alguna vez Juan 23, el dinero no tiene patria. El dinero es de lucro, es un elemento sin lealtad. Y precisamente en los flujos financieros está una tarea enorme. Y el otro comentario es sobre la violencia en sí mismo. Una de las discusiones más importantes que se dan es la lucha contra el crimen organizado genera la violencia. ¿Eso es lo que verdaderamente genera la violencia? Nosotros sostenemos que no, que es al revés. Lo que genera la intervención del Estado es la violencia. No, la violencia se causa por la intervención del Estado. ¿A qué me refiero? También invito a los países participantes y a la academia a investigar este tema. Hay un debate, pues, que está también por investigarse, que afirma que la violencia es consecuencia de la intervención del Estado. No
no es así. En este caso, y valdría la pena ver las evidencias no solo públicas, sino un análisis científico que no vendría mal a este tema. ¿Por qué hay, como dijo el señor Blackwell, 150,000 homicidios, según entiendo, en el último año en nuestra región? Yo pienso, amigas y amigos, porque estamos viendo, sobre todo en México, Centroamérica, el Caribe y varios países de América Latina, un crecimiento exponencial en la violencia. Pero este crecimiento, ojo, examinemos, no se da en los países donde tenemos intervención sólida contra la delincuencia, se da en todos. Y no es la causa de la violencia, es más, también en los estudios que estamos realizando, se demuestra en regresiones, en regresiones que estamos corriendo, que si dividimos en dos variables, países que tienen una política de combate al crimen y países que tienen política acomodaticia, vamos a llamarlo así, para no entrar en detalles ni en juicios de valor. Primero, en los dos casos hay presencia de violencia y de homicidios crecientes, pero lo sorprendente es, hay mucho más violencia y homicidios crecientes en los países que tienen una política acomodaticia, es decir, política de no confrontación, que en los países que tenemos política de confrontación. Y segundo plano de mi argumentación, la evidencia que nosotros tenemos en México. Salvo alguna excepción, pero en todos los casos donde ha intervenido el Estado a nivel federal a través de operativos conjuntos de fuerzas federales, en la gran mayoría, si no es que casi en todos, todavía estamos por darle la curva a uno último, pero en la mayoría de los casos que hemos intervenido, primero, la violencia precede a la intervención, es decir, no van las fuerzas federales y luego se causa la violencia, al contrario, como hay violencia, como nos lo piden los gobernadores, va la intervención federal, la violencia es la causa de la intervención y no al revés. Segundo, después de un breve lapso de la intervención del operativo, la violencia empieza a declinar, y en algunos casos consistentemente. ¿Qué casos? Pues el caso de Tijuana, y el caso de Tamaulipas, y el caso de Veracruz, y el caso de Acapulco, y el caso de La Laguna, tan solo por citar los que tienen operativo ahorita. El caso de Ciudad Juárez, que fue muy difícil de dar la vuelta, y todavía tenemos un gran reto. Pero los homicidios después de la intervención federal se han disminuido en 57% entre 2010 y 2011. Y así sucesivamente. Esto es, voy a mi punto, la intervención y el combate al crimen organizado, contra lo que algunos dicen no es la causa de la violencia, sino precisamente es el factor de solución para reducir la violencia. Termino pues, amigos, y les pido una disculpa por haberme extendido en mi intervención, agradeciendo a todos ustedes su confianza en México para organizar esta importante reunión que nos lleva pues a analizar el fenómeno del crimen organizado. Para mí, el que tenga la reunión hemisférica de alto nivel lugar en nuestro país, la reunión hemisférica contra la delincuencia organizada, es un motivo de gratitud y de oportunidad también para México, para conocer la experiencia de todos y compartir la nuestra. Pero me queda una reflexión clara para mí, y creo que clara para todos. Debemos hacer un esfuerzo hemisférico para identificar tanto esquemas novedosos y prácticos como para tener una estrategia conjunta para combatir y derrotar al crimen organizado. No aceptemos que América, y particularmente América Latina, sea la región más violenta del mundo. Eso tiene solución, pero solo tiene solución si abordamos el tema con objetividad, con seriedad y conjuntamente. Es decir, frente a la delincuencia organizada transnacional, opongamos un frente organizado internacional, donde sociedades y gobiernos no solo enfrentemos este desafío, sino que lo resolvamos. Y cualquiera que sea la dificultad que implique hacer frente a este desafío en el corto plazo, porque por supuesto que lo implica, y los costos que implica en el corto y mediano plazo, los frutos y los beneficios de largo plazo serán sólidos y serán permanentes. Es el enfrentar el crimen organizado, uno de los desafíos precisamente que marcan una dimensión generacional en las decisiones de los pueblos. No son para el corto plazo y no son para resultados efectistas en materia electoral. Son decisiones para el largo plazo.
que implican beneficios permanentes, no solo y quizá no fácilmente para las generaciones presentes, pero sí claramente para las generaciones futuras. Es en ellas en quien debemos pensar y es en ellas, pensando en ellas, en que hemos inspirado y concretado nuestro esfuerzo para derrotar a este flagelo. Les agradezco mucho la confianza en México y la mejor de las suertes en esta reunión. Muchas gracias. Apoyo otorgado por la Organización de Estados Americanos para la celebración de este encuentro, especialmente a su Secretaría de Seguridad Multidimensional, así como reconocer la encomiable labor que lleva a cabo el Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Las grandes transformaciones del escenario mundial y regional nos obligan a realizar una reflexión conjunta respecto de las condiciones de seguridad en el hemisferio, desde una perspectiva renovada e integral que nos permita hacer frente a los nuevos desafíos. Hoy en esta reunión hemisférica vemos cómo el mundo globalizado en el que ahora vivimos propicia que factores como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, entre otros, se constituyan en nuevas, difusas y complejas amenazas que rebasan las fronteras nacionales y ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, por lo que se requiere de la cooperación de todos para enfrentarlas exitosamente. Amigos, actualmente nuestra región se encuentra en un momento decisivo. Las cada vez más complejas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional han trascendido la esfera de la seguridad pública para convertirse en una amenaza a la seguridad de nuestros países. Hemos convocado esta reunión ante la diversificación de sus actividades delictivas, la ampliación de sus vínculos con otras organizaciones transnacionales, el grado de sofisticación para ocultar las ganancias obtenidas a través del sistema financiero internacional. Una referencia especial merece la violencia ocasionada por la pugna de espacios para realizar sus actividades, especialmente en el caso de aquellas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que han provocado enormes esfuerzos para nuestros países. Señor Antonio Massintelli, representante regional para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señora Procuradora, señoras y señores procuradores estatales, estimados señores, estimadas señoras fiscales, procuradores, ministros de Justicia y jefes de delegación. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos decidido convocar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como a otros países observadores y amigos, para abordar conjuntamente el desafío que representa la delincuencia organizada transnacional para nuestros estados. Las organizaciones criminales que operan dentro de y entre nuestras fronteras constituyen una amenaza constante para la seguridad de nuestros ciudadanos, un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo social y una afrenta cotidiana para el orden legal de nuestras sociedades. La comunidad internacional ha construido gradualmente un andamiaje institucional y normativo cuyo propósito es complementar los esfuerzos que cada país lleva a cabo para combatir en el ámbito interno la actividad de la delincuencia organizada, propiciando una mayor cooperación en el ámbito externo. En el marco de Naciones Unidas contamos con convenciones modernas contra el narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas, contra la corrupción y contra la delincuencia organizada transnacional. En nuestro continente, en buena medida con base en los instrumentos de alcance global, adoptamos un plan de acción hemisférico contra la delincuencia internacional y creamos un grupo técnico en la OEA.
Esos esfuerzos han permitido que aquellos países del hemisferio que no tenían leyes e instituciones dedicadas al combate a la delincuencia organizada, hoy cuenten con ellas. Y también han contribuido a fortalecer los esquemas de intercambio y cooperación de las fuerzas de seguridad de diversos países. No obstante, el embate de los grupos criminales se ha recrudecido, expandido y diversificado. Actividades de la delincuencia organizada que antes estaban aisladas, ahora son parte de estrategias más amplias y complejas de organizaciones de alcance transnacional. Por ello, resulta imperativo seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países. Esta reunión, convocada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, bajo el marco normativo de Naciones Unidas, permitirá un diálogo franco dirigido a fortalecer el intercambio de experiencias, la coordinación de políticas y el desarrollo de estrategias comunes para enfrentar con mayor éxito a la delincuencia organizada transnacional. El éxito de cada uno de nuestros países en el combate a las organizaciones criminales dependerá en buena medida de nuestra capacidad para actuar en conjunto a través de una cooperación más estrecha y eficaz. Nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos y enhorabuena por este evento. Toca el turno en la palabra a la ciudadana maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República. Presidentes con muy altos costos sociales y económicos a la hora de hacer frente a este problema. Estimamos prioritario impulsar la articulación y alineación de los esfuerzos hemisféricos contra la delincuencia organizada transnacional, así como el aprovechamiento de las sinergias obtenidas en los diferentes espacios de cooperación existentes sobre el tema, con miras a aprovechar de la mejor manera nuestras capacidades institucionales, contribuyendo a hacer más eficientes los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos para esta difícil tarea. Tenemos la necesidad de que la región se dirija hacia nuevos conceptos y un sistema de cooperación más ágil en la materia, que corresponda a las necesidades de todos los estados de nuestro continente. Para ello, en este encuentro, en donde nos reuniremos los procuradores y fiscales del continente, tendremos la oportunidad de debatir sobre los aspectos tradicionales y novedosos de la cooperación en contra de la delincuencia organizada transnacional, intercambiando experiencias, analizando los retos, las necesidades, las estrategias e identificando oportunidades que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación y una mejor coordinación en este rubro, actuando bajo los lineamientos contenidos en el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Tengo la plena seguridad de que este encuentro emanarán propuestas novedosas que optimicen nuestras acciones para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, proyectos que podrían ser puestos a consideración en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, que tendrá lugar en el mes de abril. Atender el problema de la delincuencia sin duda requiere el trabajo decidido, coordinado y corresponsable del constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación, embajador Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos,
distinguido señor Luigi Mazzitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, excelentísimas señoras y señores procuradores, fiscales generales y ministros de justicia de los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos y de otros países invitados, distinguidos secretarios, subsecretarios del Ejecutivo Federal, estimados procuradores generales de justicia de los estados de la República Mexicana, apreciados funcionarios de las diversas dependencias del Gobierno federal, apreciables representantes de organismos nacionales e internacionales, señoras y señores. Para el Gobierno de México constituye un honor ser el anfitrión de esta reunión continental dedicada a fomentar la confianza y la seguridad entre nuestros estados y nuestros ciudadanos. La nación mexicana es un ensamble de cultura que conforma la fuerza del espíritu de entrega, de trabajo, de amor a la patria, de hermandad entre los pueblos. El reconocimiento y la admiración por lo que somos en nuestra diversidad hace que nuestros corazones estén siempre abiertos para recibir a nuestros hermanos de otras latitudes. Por ello, es una distinción estar aquí el día de hoy para darles la más cordial bienvenida a nuestro país con motivo de esta reunión hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Nos reunimos para renovar nuestra fe en el diálogo, el entendimiento mutuo y en el futuro de nuestras acciones. Quiero agradecer el